Decíamos, comienza en la provincia de Buenos Aires los encuentros de los referentes de los trabajadores con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Seguramente a las 4 de la tarde, en la reunión con los referentes de los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, estará Oscar Di Sassi, que es el titular de ATE y tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. Oscar, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va? No, por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, nosotros estábamos ahí como sobrevolando una suerte de escenario. Tenemos un gobierno que dice no vamos a empezar a discutir salarios todavía, van a ser reuniones técnicas. Tenemos a los funcionarios de economía de 16, 15 distritos que se han reunido y dijeron el techo es 25%. Ante ese escenario, imagino que ustedes no están conformes. Vos sabés que a mí por lo menos se me hace difícil hacer afirmaciones y ser cortés, digamos, ¿no? Porque a mí en general me parece importante tratar de no herir, pero la verdad que estamos en presencia de un gobierno que no termina de abordar los problemas troncales de los trabajadores, que no lo hace ni lo hizo a lo largo de la gestión. Porque es un gobierno que primero dio señales de convocar a paritarias en enero, a través de su ministro de Trabajo, que no es cualquiera, sino el encargado de la cartera laboral. En enero esto no sucedió. Ahora convoca a paritarias sin que el tema salarial esté en la mesa, con lo cual, decía un amigo cuando comentábamos esto, es como que uno vaya a ver a una mujer, declararle su amor, quererse poner de novio, y la mujer le dice, no, mejor seamos amigos, y pretenden que nos vayamos sonriendo. O sea, nos cambian la bocha del eje central que tiene que ver con la discusión salarial. Y como vos bien decís, pretenden poner un techo del 25%. Aquí, quien garantiza la conflictividad y el espiral de medidas de acción es el gobierno provincial y en la estrategia del gobierno nacional, que evidentemente, a partir de la devaluación, con mucha claridad se vio que quiere que paguemos la crisis los trabajadores y los sectores más vulnerables. Por eso, siempre que nos convocan al diálogo, vamos, porque tenemos voluntad de diálogo. Y hoy, a las 4 de la tarde, vamos a estar. Ahora, lo primero que vamos a plantear es que la mesa paritaria se jerarquiza y es seria si lo primero que se discute es salario. Por otra parte, el gobierno provincial hoy convoca a abordar la problemática de los trabajadores del Estado cuando negó habilitar la paritaria para esos temas a lo largo del 2013. Oscar, ¿cuál era el porcentaje que ustedes estaban observando que iba a ser el que iban a plantear en esta primera reunión? Vos sabés que se hace tan difícil de hablar de porcentaje por el atraso salarial. Un 100% de aumento a un auxiliar de la educación, categoría 8, que es donde está la mayoría de los trabajadores que desarrollan tareas en la 10430, lo pondría por debajo de la línea de pobreza en 600 pesos, porque está cobrando 3.700, pasaría a cobrar 7.400. La línea de pobreza está por encima de los 8.000 después de la devaluación. Por lo tanto, hablar de porcentajes, si uno no está dentro del retraso histórico que tienen nuestros salarios, hasta parece temerario. Yo salgo y hablo del 100% de aumento en los auxilios de la educación y estoy más cerca de que me manden un auspicio desde quien no conoce el contexto. No, está bien, pero de todas formas hay un digamos, ahora bien, ustedes tienen ahora quiero algo llegar que plantear, ¿no? No, pero ahora quiero llegar a esto, para relativizar los porcentajes como única discusión del tema salarial. Nosotros entendemos que para discutir una recomposición salarial seria en el Estado provincial, tenemos que tener en cuenta 5 criterios. El primero es la pérdida del poder adquisitivo que tuvimos centralmente desde el 2009 al 2013. Los salarios de los estatales tuvimos un repunte leve desde el 2004 al 2009. Ahora, desde el 2009 en adelante, caímos en alrededor de un 27 al 30% del poder adquisitivo. Es decir, nosotros tenemos un 30% menos de poder adquisitivo cuando vamos al supermercado que en el año 2009 en la disputa inflación-aumento de salario. También tiene que estar en cuenta la pauta inflacionaria del 2014, que si el aumento es anual será una, si el aumento es semestral será otra.
otro de los temas que queremos llevar a la mesa bueno, es ahí hay un detalle, definitivamente... perdón que te interrumpa, Oscar, pero hay un detalle importante, porque en el orden nacional, por lo menos, el jefe de gabinete Capitanich hoy dijo que las discusiones de paritarias van a ser igual que en los últimos 10 años. Se va a fijar un aumento salarial y eso va a ser lo que va a seguir durante todo el año, digamos, desmintiendo que por lo menos el gobierno quiera aceptar que haya más intervenciones de reuniones paritarias a lo largo del año. Bueno, pero eso en realidad debería suceder si hay una política de control de la inflación, de control de precio real, y si el Estado utiliza los resortes que tiene que utilizar para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Si no, lo que se está haciendo con esa definición es decir que más allá del proceso inflacionario, la crisis se va a descargar entre los trabajadores, porque como fue en el 2013, cuando nosotros dijimos que la inflación iba a rondar en el 30%, fue el 27% para algunos, el 31% para otros, y nosotros recibíamos un aumento del 17% anualizado, lo que sucedía, primero, por ser por debajo de la inflación, y segundo, por no tener una cláusula ágil que nos permita rediscutir el tema, es que terminamos pagando la crisis, entre otros, los trabajadores del Estado, porque si hablamos de los planes sociales, tienen montos de otra época y no tienen que ver decididamente con la inflación. Entonces, me parece que ese planteo del gobierno, que viene asociado a la barbaridad de Alberto Pérez, que casi nos hace responsable de la inflación a los trabajadores y a los trabajadores del Estado, me parece que tiene más que ver con la incapacidad que ellos tienen de resolver, porque no hay decisión política, de que la crisis la paguen otros, los que tienen, los que mantienen concentrada la riqueza, que con descargarla con los trabajadores. Nosotros decimos que en la medida que el proceso inflacionario vaya ganándole terreno a los salarios, hay que actualizar los salarios, porque si no la crisis la pagamos los trabajadores. Y te decía, el otro tema que me parece importante porque es propio de la provincia de Buenos Aires y de la gran mayoría de los trabajadores del Estado, que es equiparar la hora de bolsillo del trabajador auxiliar de la educación y auxiliar de la salud con la de otros trabajadores que lo rige la misma ley, pero que como se compuso el salario hace que el valor sea mayor. Por lo tanto, hoy tenemos compañeros que están regidos por las mismas reglas del juego, sin embargo, su hora de bolsillo vale menos. Y por supuesto, que todo esto sea retroactivo en enero, porque el año calendario empieza en enero, y que sea pagado en una sola cuota. Y un dato político, si me permitís. Sí, en el 2004, cuando empezamos a discutir, después del congelamiento salarial de 13 años que tuvimos los estatales, uno de los temas prioritarios era la línea de pobreza. O sea, que ningún hogar estatal estuviera por debajo de la línea de pobreza. Yo la verdad que no recuerdo cuál era el monto en ese momento. Lamentablemente, hoy, en el 2014, tenemos que volver a poner en el debate, en la mesa salarial, la cuestión de la línea de pobreza. Porque como te decía hoy, hay miles de hogares de estatales de la provincia de Buenos Aires, y ni qué hablar de los municipales, que están por debajo de la línea de pobreza, que era 7.000 y piquito de pesos antes de la devaluación y que por supuesto ahora está muy por encima. Está claro. Oscar, queríamos conocer, porque no tenemos demasiado tiempo, pero queríamos, y está muy clara cuál es la posición que llevan ustedes a esta reunión, siempre ATE manteniéndose con esta suerte de mismo tono a la hora de ir a discutir con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Digo, es coherente, digamos, que es bastante alentador también observarlo dentro de la dirigencia en la Argentina, así que estaremos expectantes en lo que sucede a las 11 de la mañana con los docentes y luego a las 4 de la tarde cuando ingresen ustedes a esta reunión con los funcionarios. Muy amable por habernos atendido, Oscar. Un cachito más de tiempo, por favor. 2 segundos. No está condicionado el paro de mañana. Como no se discute salarios, Bien. La CTA Provincia de Buenos Aires ratifica el paro y movilización del día 12 a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y esto no es una herramienta de presión que se podría haber esperado para definirse después de la reunión de hoy. Pero es que ya el gobierno dijo que no se discute salarios. Está claro. Oscar, muy amable por habernos atendido. No, por favor. Muchas gracias. Oscar Di Sassi, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Van a la reunión combativos, si se quiere, como para graficarlos, a esta reunión, a este primer encuentro, que finalmente ha sido pautado para la jornada de hoy, de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.